Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, día jueves. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí para ver la última parte del libro de Lucas, capítulo 24. Tengo el privilegio de cerrar este libro tan hermoso que nos ha llevado a mirar toda la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver un poquito estos últimos versículos que nos quedan de los acontecimientos, ¿no? El día de ayer en el devocional también se hablaba de Jesús cuando se les apareció a sus discípulos, y esa palabra que marca, ¿no? Paz a vosotros. En esta mañana igualmente, paz del Señor, mis amados hermanos. Dice el versículo 44 del último capítulo del libro de Lucas: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces hizo que entendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En esta primera parte que hemos leído, según Lucas, que escribe el autor de este libro, dice que Jesús les ha anunciado, que les ha hablado, que era necesario que todo esto se cumpliera, que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, que todo esto se cumpliese. Y los discípulos no entendían mucho, pero el Espíritu Santo, dice el Señor, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Igualmente, mis amados hermanos, en este tiempo, la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros podamos entender su palabra. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ilumina nuestra mente, nos guía, Él nos da sabiduría. A través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, nosotros vamos comprendiendo esta palabra. Dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Como dije, actualmente también para nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender. ¿Y qué tenían que entender? Que era necesario que Cristo padeciera y que resucitara después al tercer día. Y que después de esto se predicase el Evangelio, dice, en el nombre de Jesús, para el arrepentimiento y el perdón de pecado. Lucas quería que supieran que el mensaje de Jesús, de amor y de perdón de Dios, debía ser extendido, debía ser difundido en todo el mundo. Y no debemos de dejar de pasar por alto el alcance que el Evangelio de Cristo tiene. Él quiere que todo el mundo lo oiga, que todo el mundo crea, que todo el mundo reciba estas buenas nuevas de salvación,
que todo el mundo se entere, y tú y yo somos parte de eso, de transmitir este mensaje de salvación. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que tiene la tarea en nuestras vidas cuando estudiamos la Biblia de ayudarnos a comprender su palabra. La Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, que Él nos va a dar en abundancia. Entonces, si nosotros creemos en este Cristo resucitado, que ascendió a los cielos, que dejó una promesa para nosotros, entonces creemos que realmente Él nos da la sabiduría para comprender su palabra y para hablarla a otros. Dice: y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué es predicar? ¿Qué significa predicar en su nombre? Significa estar bajo sus órdenes. Predicar el evangelio no es a la manera que yo quiero, es estar bajo las órdenes de Cristo Jesús, estar bajo su autoridad, predicar sabiendo que el perdón de pecados se hace en el nombre de Cristo Jesús. No es en mi nombre, no es bajo mi autoridad, es bajo la autoridad de Cristo y en su nombre. Entonces, eso es importante, que en el nombre de Jesús se anuncia a todas las naciones que se vuelvan a Dios. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, hablamos en el nombre de Jesús y a Él le glorificamos. De Él expresamos lo precioso que ha hecho en nuestra vida, lo bueno que ha hecho en tu vida. Y justamente el libro de Lucas habla de esto, que el encargo que Jesús les había dejado a sus discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas, ustedes dan testimonio. Ciertamente, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hay algo que quiero resaltar aquí. Cuando Lucas lee esto que Jesús dice, pues todo esto debía empezar en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, que no se muevan de ahí. Él va a enviar la promesa sobre ellos y que se queden en Jerusalén. En Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Ellos fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén, y de ahí comienza justamente esa autoridad, ese poder de Dios, esa sabiduría de parte de Dios para sus discípulos. De ahí empieza esa promesa, ¿no? Dice también: después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esa es la parte final de este capítulo, de todo este libro. Me imagino yo que para los discípulos no debe haber sido tan sencillo ver a Jesús que ascendía a los cielos. Jesús les acompañó durante 40 días después que resucitó. Nuevamente estuvo con ellos, les fue guiando, enseñando, mostrando, y como que ellos nuevamente se volvieron quizás a acostumbrar con Jesús allí. Esos 40 días de afirmarse en Él, de reconocer la autoridad, de creerle porque ya había resucitado. Pero llega un momento en que lo ven subir a los cielos, ¿no? Qué terrible, no de fracaso, sino una sensación de: Señor, por favor, no te
vayas, ¿no? Pero fue algo que los discípulos experimentaron. Pero también sabían que Él mantendría su promesa de estar con ellos a través del Espíritu Santo. Quizás esa promesa de el Espíritu Santo sobre ellos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, era lo que los sostenía en ese momento. Este mismo Jesús que vivió con ellos, que murió y resucitó, nos ama, te ama a ti y me ama a mí. Y ha prometido estar siempre contigo. Recuérdalo. Él ha prometido estar contigo. ¿Y sabes cómo tú y yo podemos conocerle cada día más? A través del estudio de su palabra y también de la oración. Y dejar que el Espíritu Santo te ayude a ser como Él. Cosas importantes, sencillas e importantes en tu vida y en mi vida, en la tuya y en la mía. Es el mismo Jesús que ascendió a los cielos, que estuvo con los discípulos antes de que sea crucificado y después de haber resucitado. Es el mismo Jesús. Por lo tanto, tú lo puedes ir conociendo a través de la palabra, a través de ese estudio, a través de la oración y a través del Espíritu Santo, si tú lo dejas, porque Él quiere ayudarte. El Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia con sus padres. Como adulto también fue obediente a Dios, sirvió a Dios a través de la predicación, a través de la sanidad. Finalmente sufrió sin quejarse cuando lo condenaron. Él no reclamó, Él no dijo nada. Dice, los discípulos, después que Jesús partió, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, dice que los bendecía y se apartó de ellos y fue llevado al cielo. ¡Qué tal bendición, mis amados hermanos! Yo me emociono al interiorizar esta palabra en mi vida. ¡Qué tal bendición que recibieron ellos! La bendición que tú y yo tenemos. Y que tenemos la autoridad de Él también para bendecir. No en mi nombre, no en tu nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Ellos volvieron después de haberle adorado, de haber agradecido seguramente por ese momento tan especial, tan espectacular y a la vez tan triste, pero le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Algo importante, obedecieron, regresaron a Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Vivieron como seguidores públicos de Jesús. Al volvieron como seguidores públicos, esperando la promesa y no podían ocultar su amor y adoración por Él. Qué importante es esto. Cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos ocultar ese gran amor y esa adoración a Él. Como creyentes que vivimos de acuerdo al plan de Dios, también tenemos que obedecer a nuestro Señor en cada detalle. Tú tienes que obedecerle en cada detalle, en ser instrumentos de bendición para que su alma tenga sanidad y salvación de Dios. Aquel que tú compartes la palabra de Dios, lo importante es que su alma tenga sanidad y que también sea salvo. Si queremos tener una vida perfecta, miremos a Jesús como ese ejemplo. Miremos a Jesús
¿Cómo regresas tú del templo? ¿Cómo sales tú de ese tiempo de oración que tú tienes? Se supone que tu vida es ministrada por Él. Nosotros tenemos esa promesa del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, vivamos adorando y alabando a Dios con gozo, con alegría, bendiciendo el nombre de Dios y sirviéndole a Él. Tenemos que vivir como seguidores de Cristo, como los discípulos que no podían ocultar su amor y adoración a Él. Te dejo con estos pensamientos. Que Cristo Jesús llene tu vida. Amén. Amado Padre, gracias una vez más en esta mañana por tu palabra, que sea de bendición. Toca la vida de tus hijos y aún más, Señor, cada uno pueda seguir experimentando de tu presencia. Seamos obedientes a tu palabra. Espíritu Santo, llena cada corazón con tu presencia. En tu nombre precioso. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan un excelente día. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.